Edad Media. Contexto general. Se conoce como Edad Media al periodo de tiempo que abarca desde la caída del Imperio Romano y su conquista por los bárbaros hasta el 1492, cuando Cristóbal Colón conquistó América. Durante esta época la sociedad era feudal, es decir, estaba dividida en dos estados o clases sociales, en la que los señores, que aplicaban la ley a su antojo, poseían la tierra, vivían en castillos y fortalezas y daban protección a sus vasallos, que eran campesinos. Estos se agrupaban alrededor de los castillos y trabajaban las tierras de sus señores, a quienes debían obedecer y entregar los feudos o tributos. Los religiosos constituían el tercer estamento y vivían en monasterios, centro del saber hasta el siglo XIII. En ellos se estudiaba latín, que era la lengua culta, se intercambiaban manuscritos con otros monasterios y se copiaban. Las guerras, la peste, el hambre, hacían de este mundo un valle de lágrimas que, según la sociedad teocéntrica de aquel entonces, había que aceptar. A partir de la Baja Edad Media, siglos XII y XIII, se aprecian cambios significativos. Surgen los primeros núcleos urbanos, los burgos, donde se establecen nuevas clases sociales, comerciantes ricos, que forman la burguesía, artesanos, nobles infanzones, caballeros, religiosos que han tenido servicios de las iglesias y un gran número de marginados. Un rasgo particular en la península ibérica es la convivencia de tres religiones: cristianos, musulmanes y judíos. Los cristianos se consideraban herederos del territorio, por lo que les impulsó a conquistar territorios musulmanes. La tolerancia fue una característica, es decir, las tres culturas se respetaban y en las ciudades había barrios para las tres culturas: los barrios cristianos, las juderías y las morerías. Los mozárabes, que eran cristianos en territorios musulmanes, y los mudéjares, al contrario, musulmanes en territorio cristiano, se asentaban en territorios fronterizos. La conquista de Granada en 1492 por los reyes católicos acabaron por la convivencia de las tres culturas. En la Europa medieval había varios grupos de artistas. Uno de los más importantes era el de los juglares. Los juglares eran artistas de entretenimiento dotados para tocar instrumentos musicales, contar historias o leyendas. Los juglares hacen referencia a cantores, pero también a saltimbanquis, lanzacuchillos, equilibristas, domadores, etc. Eran meros intérpretes, artistas ambulantes cuyo arte solía incluir la declamación, el canto y la música instrumental. Sus orígenes eran humildes y los versos que cantaban o recitaban no estaban hechos por ellos, sino que los copiaban de otros autores y los recitaban haciendo algunos cambios propios. Entre el siglo X y la primera del siglo XIII predominaron los juglares épicos, que en realidad eran poetas cultos que normalmente recitaban tiradas y fragmentos de poesía narrativa o biográfica. A partir de la segunda mitad del siglo XIII y en el siglo XIV predominaban los juglares líricos, que recitaban la poesía cortesana escrita para entretener más que para relatar historias. Otro grupo eran los goliardos. Estos tenían una gran afición a la literatura. Muchos de ellos escribieron poesía satírica en latín, donde, expresando su descontento, criticaban a la Iglesia, a la sociedad establecida y al poder, así como composiciones líricas donde elogiaban el vino, la taberna, el juego, las mujeres y el amor. La poesía goliardesca se cultivó por toda Europa durante la Edad Media. Las composiciones, casi siempre anónimas, son muy diversas, desde poemas sencillos hasta obras muy elaboradas y retóricos. Los trovadores. Los trovadores fueron músicos y poetas medievales que componían e interpretaban sus obras ellos mismos. Había algunos que hacían que los juglares las interpretaran en las cortes señoriales de ciertos lugares de Europa, entre los siglos XII y XIV. La poesía de estos se compuso principalmente en lenguas romances de Europa. Los trovadores eran mayoritariamente personajes de la nobleza y otros descendían de los aedos vagabundos de la antigüedad, y cuya presencia suavizó las costumbres, imprimiendo en ellas el sello de la más noble cortesía, y fue así un verdadero civilizador.